Bien, vamos a ponernos en tema. Últimamente se ha hablado mucho en diversos medios respecto de los resultados que ha obtenido Argentina en los exámenes PISA. ¿Qué son los exámenes PISA, estimado Jorge? Los exámenes PISA, el nombre tiene que ver con la sigla en inglés, ¿no? Pero se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada 3 años en varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos. Bien. Esa es la definición, digamos. Eso es la definición de lo que son los exámenes PISA. Acá se ha puesto el grito en el cielo porque en un ranking creo que de 65 países, Argentina quedó en el puesto 56. Aparentemente hay dentro de 65 países, 55 países que han rendido más en el nivel educativo que Argentina. ¿Qué es lo que vamos a... Alguno por ahí se copió. Puede ser, exactamente. Pero el tema es este. ¿Qué es lo que vamos a demostrarle, a proponerle hoy, entender del examen PISA? Lo que se ha hablado es la típica indignación. Es ¿cómo puede ser? ¿No ve? Qué barbaridad. Nosotros lo que le vamos a demostrar hoy con datos precisos es por qué el examen PISA no es un elemento, no es un instrumento adecuado para medir el nivel educativo. Esto no quiere decir que Argentina tenga un nivel educativo superior al puesto que dice PISA. Tampoco quiere decir que sea mejor o peor. Lo que queremos decir es que no puede saberse, por lo menos con este mecanismo. Digamos, no podemos saber, entonces no deberíamos andar repitiendo e indignándonos con estos resultados que son absolutamente, en principio, tendenciosos, y vamos a demostrar por qué. ¿Quién organiza los exámenes PISA? Lo organiza la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es una organización de cooperación internacional compuesta por 34 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Los idiomas oficiales de la organización son francés e inglés. Bien, tenemos 34 países del primer orden, ¿no? De los principales países. Que ¿tenemos ahí la lista de los países? Sí, bueno. Son unos cuantos si quiere, pero tenemos, por ejemplo, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, República Checa, Finlandia, Hungría, Irlanda. Domingo. Los propósitos de PISA, según explicitan sus creadores, no es el de evaluar los conocimientos per se, sino las competencias de los alumnos. Esto es, cómo se aplica este conocimiento en problemas que pueden surgir en la vida real. Esto es lo que dice el propio programa de PISA. El objetivo no es evaluar a los estudiantes, sino el sistema educativo y buscar qué funciona bien, dónde y a través de qué políticas educativas. Palabras textuales de los propósitos de PISA. Entonces, lo que se explicita aquí, en otro punto habla sobre la salida laboral. ¿Me podría leer, Jorge? Sí, acá está lo que es la misión de la OCDE. ¿Cuál es la misión? La misión de la OCDE, que tiene 2 o 3 puntitos. Sí. El que nos interesa respecto de esto. Acá dice, contribuir a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y no discriminatorios dentro del respeto de las obligaciones internacionales. Es una declaración de principios que tiene. Y la otra es la de la salida laboral. La de la salida laboral. Dice, se explícita que lo que se busca es que los sistemas educativos formen personas aptas para la salida laboral, que aporten a un sistema del que nada se interpela ni se cuestiona, ¿no? Esto es muy distinto a educar a alguien. Educar supone promover un mejoramiento general del sujeto, despertar sus inquietudes, detectar sus aptitudes, darle las herramientas para, además de trabajar, intentar comprender el mundo en el que vive, poder progresar en la complejidad del arte y del pensamiento. Diferente de esto es lo que se propone PISA y que los sistemas educativos proponen en general. Hay como una contraposición entre lo que propone uno y lo que propone el otro. Es preparar a alguien para que esté mejor dotado para una eventual salida laboral, lo cual eso beneficia a un sistema determinado. Es diferente de educar a alguien para propenderlo a un mejoramiento de su subjetividad, a mejorarlo en todo sentido, en el cual el propósito sea aquel a quien se dirige la educación. Acá el propósito es una salida laboral. Nosotros hemos hablado, antes de ingresar aquí al estudio, por ejemplo, las
fábricas chinas que tienen miles de personas analfabetas ensamblando objetos, no están mejor educados que aquellas que no trabajan, simplemente son más funcionales. ¿Qué se propende con los exámenes PISA? Que el tipo sepa meter una cosa que tiene una punta dentro de una cosa que tenga un agujero. Con el examen PISA en particular no, sino con la educación en sí mismo. Bueno, pero el examen PISA sostiene este sistema educativo. Exactamente. O sea, la forma de evaluarlo, ¿no? ¿Qué es eso? Una pregunta que le vamos a hacer, nos hacemos nosotros y se la podemos hacer a los oyentes y les pedimos que se la respondan a sí mismos de la manera más honesta intelectualmente. Si a usted le dicen, por ejemplo, que se pronuncie acerca de cómo ve el mundo actual, de cómo funciona, si acuerda con sus paradigmas, ¿qué diría usted, señor? Quien más, quien menos, creemos, tiene en su discurso incorporada una cierta idea de que el mundo no ha resuelto problemas estructurales que hacen que lo percibamos complicado, hostil y manejado por un entramado perverso. ¿Es así? ¿No es así? ¿No es la sensación generalizada que todos tenemos? Bueno. ¿Qué hacen los sistemas educativos a este respecto? No hacen otra cosa que reproducir y realimentar los mismos paradigmas. Es decir, nos preparan para que nos incorporemos funcionalmente a este mundo hostil. Eso es lo que examina PISA. Los países que rinden más en sus exámenes, entonces, nos preguntamos, ¿tienen una mejor educación respecto a partir de lo que estamos diciendo, o solo tienen personas con mejores posibilidades de inserción en el mundo laboral? Esto no es despreciable, está bien que sea así, pero no es educación, no estamos hablando de educación, estamos hablando de un cierto tipo de adiestramiento. Exactamente. Bueno, revisando los números que entregó el informe PISA, por ejemplo, en el 2012, se da un montón de detalles de cómo la Argentina se retrasó respecto de otros años y cómo se retrasó respecto en comparación con otros países. Y acá tenemos, por ejemplo, una nota salida en el diario Clarín, firmada por el señor Ricky Brakinski, en el cual explica, tras dar los datos de esta baja en el nivel, dice lo siguiente, textual. Los alumnos debían, por ejemplo, distinguir un hecho de una opinión o diferenciar los géneros de ficción de los géneros de los textos que se refieren a la realidad, así como interpretar los propósitos de diferentes tipos de mensajes. Estamos hablando de comprensión de texto. Uh-huh. También tenían que ser capaces de comparar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Esto lo dice, ellos, ¿no? Que lo dice Clarín. Justamente. ¿Qué tenemos que decir de esto? Claro, digo, que si la idea es que un lector diferencie lo que es un hecho de una opinión, justamente el lector creo que de esta misma nota o de cualquier otra nota de esta publicación, sería una persona que dejaría o de leer ese periódico o de identificar que ante la descripción de los hechos lo que está haciendo es opinar, ¿no? Claro, fíjese cuál es el dato, el párrafo que usted había señalado sobre los malos resultados. Claro, dice... En la propia nota, ¿qué dice? Dice, luego de conocerse los malos resultados de la Argentina en la prueba PISA... Al decir los malos resultados, estamos vertiendo una opinión. Claro. Entonces, no está mal que se vierta una opinión si uno se dice que es una opinión. Y cuando estamos diciendo que hay que saber diferenciar lo que es una noticia, un dato duro de una opinión, que esto propende PISA, supuestamente... Bueno, justamente, los sistemas educativos han formado personas que leen este tipo de notas y no se dan cuenta. Claro. Que se creen que están leyendo en honor a la verdad. Están leyendo una cosa que es un dato cuando no es un dato puro. Claro, es una opinión. Manejado como una opinión que tiene todo el derecho de hacerlo todo el mundo, pero siempre y cuando diga claro. opinión. Bien. Entonces vamos a ver, ¿de qué se tratan los exámenes PISA? Ahí tenemos, por ejemplo... le dan a los alumnos un problema como este. Pablo, ¿cómo es, por ejemplo? Dice así, por ejemplo. Mei Ling, ciudadana de Singapur, estaba realizando los preparativos para ir a Sudáfrica como estudiante de intercambio durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de Singapur en rands sudafricanos, la moneda de allí. A partir de este enunciado se realizan varias preguntas. Por ejemplo... Al cabo de estos 3 meses, el tipo de cambio ha cambiado de 4,2 a 4,0 SAR por $1.
Favoreció a Meilink que el tipo de cambio fuese de 4 en lugar de 4,2 cuando cambió los rands sudafricanos que le quedaban por dólares de Singapur. Da una explicación que justifique tu respuesta, dice el programa. Bueno, este es el tipo de problemas que un alumno debe responder para saber, que Para después se ser bien evalúa para ver evaluado. si está o no educado bien. Claro. Fíjese, Más Claro. allá de la cuenta matemática, al preguntar si favoreció a Meilink que el tipo de cambio hubiera sido de 4 en lugar de 4,2, al utilizar el verbo favorecer, está tomando una posición. ¿Por qué? Digo, porque favoreció respecto de que, primero, si el haber obtenido más dólares la beneficiaba objetivamente, personalmente o no, o el hecho de que su moneda se hubiera depreciado respecto del dólar hacía que la situación general de su lugar, país, claro. de su país, perjudicara a toda la población, etcétera, etcétera. Todo ¿no? esto sin importar si a la querida Mei Ling le fue bien en el viaje, si el viaje de intercambio Está bien. que Si hacía había era- inflación pero en igual, esos fijémonos, meses. Estamos hablando de cuáles son los problemas, supuestamente, que una persona debe transitar por su vida. Podría tranquilamente también formar parte de un problema, es si el dólar oficial está tanto y el otro está tanto, ¿le conviene comprar lo que le permite el Estado para venderlo tranquilamente? podría Porque ser digamos eso. que la Claro. lógica es Claro. si lo beneficia, Bueno, ¿no? Ella- ahora fíjese, luego de conocerse los malos resultados, como Sí. decía Jorge, que decía en el diario, de la Argentina en el PISA, ¿qué pasó? Especialistas, sindicalistas, ministros y exministros de educación debatieron sobre cuáles deben ser las prioridades educativas. Me gustaría estar en Yo una reunión de también quiero sindicalistas hablando sobre educación, Sí, ¿viste? sí, sí. ¿Qué te Y el pare- que deja de robar 2 años. Cacho, ¿qué hacemos 2 con la años. educación? Bueno, me gustaría estar ahí porque sería un sketch de Capusotto. Sí, no seguramente. creo que llegue a tanto, por Bueno. mejor que sea Capusotto. ¿Qué hicieron para mejorar esta performance? Convocados por CIPEC, expertos de diferentes sectores se reunieron para pensar las claves para mejorar la calidad de educación. ¿Y qué se les ocurrió a estos especialistas cráneos formados por estos sistemas educativos? Reunidas estas personalidades coincidieron en los siguientes puntos para mejorar la educación. Ampliación de la jornada extendida. Más Listo. tiempo. Más tiempo. Ahí, con Te va eso 4 horas alcanza. más a la escuela y vas a ver más. Sí. Universalizar el jardín de infantes desde sala de 3. Así Lo- se damos cuenta desde más temprano. Mantener el nivel de inversión. Esto siempre suena bien. sí. Ahora, ¿qué es la CIPEC? ¿Por qué lo reunió la CIPEC a esta gente? ¿Qué es la CIPEC, Jorge? Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, nombre Mire qué nombre. grandilocuente si lo hay. Es una organización, se nombra como independiente, apartidaria y sin fines de lucro, que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Mire qué hermosa. Un aplauso. Un aplauso para CIPEC. Ya autonominarse a partidaria E independiente. independiente la pone en un lugar. Es el colmo de la objetividad. Totalmente. Quiero poner una propuesta a los oyentes. A Si ver. PEC con doble P, después si lo googlean, Sí. van a ver que entran al sitio y está quién nos financia. Así ¿Quién que financia CIPEC? tienen la posibilidad, la verdad, todos, de acercarse hacia ahí y ver, pero hay algunas entidades que podríamos quizás Mencionar. tener en cuenta. Por ejemplo, está Coca-Cola, el CBC, que nunca me sale bien el nombre, como se dice, Salió bastante bien. La Rural, Claro. bueno, empresas a las que le interesa el Claro, y país. que siempre han estado muy preocupadas porque Sí. el nivel educativo de los países vaya en ascenso. Bueno, Diferencia entonces Y ya que, que do- hablamos... que Doña Rosa no pague el déficit de los ferrocarriles. Bien. Ahora vamos a una cosa muy interesante. Países miembros de OCDE. La OCDE está conocida como el Club de los Países Ricos. Agrupa países que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del Producto Nacional Bruto. Producto Mundial. A la fecha, bueno, ya hemos mencionado cuáles son los 34 países que son miembros de la OCDE. Ahora, vamos a hacer esta relación. Una relación que seguramente
personas formadas en estos sistemas educativos no se les hubiera ocurrido mucho. A ver, si yo le digo, ¿qué relación hay entre el examen PISA y los fondos buitre? Diría yo. Bueno, ¿Hay alguna relación? No me diga que hay alguna relación. recientemente hemos visto que se votó en la ONU una norma para organizar un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana en el seno de las naciones. Bueno, y en 11 países, esto salió en todos los medios, votaron en contra de esto. O sea, votaron a favor de los fondos buitres. Si yo le preguntara a usted, ¿qué porcentaje de estos países que votaron a favor de los fondos buitres integran OCDE y a su vez promueven los exámenes PISA? ¿Qué porcentaje? ¿Cree? Y ¿Un por 10%, todo lo que un dice, 20%, un por todo lo 30%? que dicen de sus beneficios y todo, ninguno. La respuesta es el 100%. Digo, no que esto puede ser que no quiera decir nada. Lo que seguramente quiere decir algo es que no haya ningún asterisco, ninguna Sombra de duda. sombra, algo. No hay algo acá a leer respecto de esto, en lugar de decir, qué barbaridad los chicos argentinos, qué mal que andamos en Argentina. Bueno, otra pregunta. ¿Quería hacer esa? No, verás, Sí. no, que sobre un datito nomás para, Sí. para el oyente. Y ya terminamos. Que los 5 países que más aportan con el 53% para la OCDE y para este sistema son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, ¿no? Sí. Esos son los 5 países que van más del 50% Todos macanos. de aporte económico. Bueno, estos son los datos que nosotros queríamos brindarle. Acá le dimos todos los datos. ¿Qué es el examen PISA? ¿A quién responde? ¿Cómo son las preguntas del examen? ¿Quién financia? ¿Cuáles son las intenciones? Entonces, con estos datos, que no son inferencias nuestras, que son los datos que las propias organizaciones colocan en sus programas y en sus muros, es simplemente hacer lo que un sistema educativo bien hecho diría. Tratemos de leer algo en esto y ver si tenemos que darle o no valor a los exámenes PISA. Está bien esto que decías en un principio, que quede bien en claro. Acá no es que si estamos por arriba, si estamos por abajo, no, es nada más que una observación para dudar un poco. Concretamente es esto. Dicho esto, le vamos a decir qué es lo que no vamos a desdecirnos lo que dijimos en principio. Los exámenes PISA no sirven para medir el sistema educativo. No sabemos cómo está el sistema educativo argentino respecto de los demás. Lo que sabemos es que esta medida se rechaza in limine, no sirve. Eso es lo que queríamos decir y los demostramos con los datos aquí.